Hola, en este video veremos lo que es la introducción a la derivada. Para ello veremos lo que es la razón de cambio promedio. En la vida diaria se determinan razones de cambio de diversas situaciones de tipo natural, económico y social. Situaciones en las que nos interesa conocer cuál es el más pequeño, mínimo o más grande, máximo valor. Cómo aumenta, crece o disminuye, decrece ese valor en un intervalo de tiempo específico. En general, problemas donde se estudian fenómenos relativos a la variación de una cantidad que depende de otra, por lo que se hace necesario describir y cuantificar estos cambios a través de modelos matemáticos, gráficas y tablas. Para ello, veremos un ejemplo. El tiempo total necesario para detener un automóvil después de percibir un peligro, se compone del tiempo de reacción, tiempo entre el reconocimiento del peligro y la aplicación del freno. Por ejemplo, si tú vas manejando, nunca falta que se te atraviesa el perrito y no lo ves. Entonces, ¿qué tiempo necesitas desde que viste el perro? Frenas y además no lo golpeas. La gráfica muestra la distancia de parada en metros, distancia que necesita para detenerse totalmente, de un automóvil que viaja a las velocidades de metros sobre segundo, desde el instante que se observa el peligro. Aquí, una fábrica que fabrica autos y realiza pruebas con coches manejados a control remoto, quiere garantizar que estos tienen una distancia promedio de parada aceptable y para ello se plantean las siguientes preguntas. Esta es su gráfica. Van viendo las velocidades en metros sobre segundo y la distancia que tarda en frenar totalmente el auto. Y la pregunta es, si un automóvil viaja a una velocidad de 40 metros sobre segundo y en esos momentos está colocada una barda a 14 metros frente a él, al aplicar el freno, ¿choca el auto contra la barda? ¿O qué distancia debe de haber entre el auto y la barda para poder evitar el choque? Si nosotros analizamos la gráfica, podemos ver que la velocidad está sobre el eje X y la distancia de parada en el eje Y. Y recopilando nuestros datos, sabemos que si X es igual a 0, es decir, la velocidad, también su distancia de parada va a ser 0. Si su velocidad es 5 metros sobre segundo, entonces su distancia de parada va a ser 0.9 metros. Para 10, 1.6. Para 15, 2.7. Para 20, 4.1. Para 25, 6.2. Para 30, 8.8. Y para 35, 1.9. El tiempo promedio de frenado es el aumento de parada para cada cambio de velocidad, es decir, la razón de cambio en distancia al cambio en velocidad. Por ejemplo, la razón de cambio de frenado de los 10 a los 20 metros sobre segundo es un cambio en la distancia. En este caso, la distancia de los 20 metros sobre segundo es 4.1 y de los 10 metros sobre segundo, que es esa velocidad, es 1.6. Y esto sería 4.1 menos 1.6 entre 20 menos 10, lo cual me da 0.25. Para resolver este problema, vamos a calcular el tiempo promedio de frenado para algunos puntos consecutivos. Por ejemplo, de 5 a 10, el cambio de distancia va a ser 1.6 menos 0.9. Entre el cambio en la velocidad, que es 10 menos 5, que me da 0.14 segundos. De 10 a 15 metros es 2.7 menos 1.6 entre 15 menos 10, que son 0.22 segundos. Y así sucesivamente, de 15 a 20 metros sobre segundo, el tiempo promedio de parada es 0.28 segundos. De 20 a 25, si hago el cambio en la distancia entre el cambio en la velocidad, me resulta 0.42 segundos. De 25 a 30, 0.52 segundos. Y de 30 a 35, 0.62 segundos. Aquí, ¿qué puedes observar? Que conforme aumenta la velocidad, aumenta la distancia de frenado del automóvil. También puedes observar que entre más velocidad se tiene, el tiempo promedio de frenado va siendo mayor. Ahora sí podemos responder la pregunta original. Si un automóvil viaja a una velocidad de 40 metros sobre segundo y en esos momentos está colocada una barda de 14 metros frente a él, al aplicar el freno, ¿choca el auto contra la barda? ¿O qué distancia debe de haber entre el auto y la barda para evitar el choque? Para las velocidades antihéroes, el tiempo de frenado de un auto que viaja 40 metros sobre segundo y cuya distancia de parada es 14 metros, obtenemos lo siguiente. El cambio en la distancia es 14 menos 11.9, que esta fue la distancia para 35 metros sobre segundo, entre 40 menos 35, y esto me da 0.42 segundos.
Pero recuerda que el tiempo de frenado para 35 metros sobre segundo era 0.62 y vimos que el tiempo de frenado era creciente, por lo que el auto irremediablemente va a chocar contra la barda, ya que requiere que este tiempo promedio de frenado sea mayor a esto. Es decir, la distancia entre ellos o es mayor o tiene que haber menos velocidad. Entonces, el tiempo promedio de frenado debe ser mayor. Y entonces, para resolver esta pregunta, lo que siempre hicimos fue ver el cambio en la distancia entre el cambio en la velocidad. En cálculo se suele usar la letra griega delta para denotar el cambio o la diferencia, que también es llamada usualmente incremento. No importa si este es positivo o negativo. El incremento de la distancia va a ser el cambio en la distancia. Y el incremento en la velocidad, el cambio en la velocidad. Es decir, para dos puntos consecutivos hicimos D2 menos D1 y esto es lo que vamos a llamar el incremento o lo que incrementó la distancia. Aguas también puede decrementar, pero siempre se va a hablar con esta letra griega delta, que realmente significa cambio entre la velocidad 2 menos la velocidad 1, que es el cambio en la velocidad o el incremento en la velocidad. Si observas a cada punto de la relación distancia-velocidad como XY, puedes ver que nuestra relación queda como D2 se vuelve Y2 y este Y1. Es un cambio en la distancia, pero también es un cambio en el eje Y o un cambio en Y. Y un cambio en la velocidad implica un cambio en el eje X, es decir, X2 menos X1. A esto se le llama razón de cambio promedio. Y recordando tu curso de geometría, te podrás dar cuenta que esto de Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 es lo que conoces como la pendiente de una recta. La razón de cambio promedio es la pendiente de la recta secante para cualesquiera dos puntos de una curva. Una recta secante es aquella que corta una curva en dos puntos, por lo que puedes asegurar lo siguiente: cada que realizas los cálculos de razones de cambio promedio, al mismo tiempo estás calculando la pendiente de rectas secantes para cada pareja de puntos. Razón de cambio instantánea. Vamos a ver qué es esto a través de un problema. Se realizan estudios para poder purificar la atmósfera de la Tierra. Si una compañía a través de sus fábricas y durante un periodo de 18 horas diarias para combatir el smog liberara en la atmósfera cada una de sus fábricas toneladas de una sustancia química determinada por la función f de x igual a 0.2x cuadrada más 2x, ¿cómo aumenta la cantidad de toneladas de sustancias químicas que se empiezan a liberar hasta 2 horas después? Bueno, aplicando lo que se ha aprendido de razón de cambio promedio, la solución sería el incremento de y entre el incremento de x, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso y2 sería igual a f valuado en 2 y y1 sería f valuado en 0 porque son mis dos puntos entre x2 que vale 2 menos x1 que vale 0. Pero bueno, tenemos que calcular cuánto vale f de 2. Sabemos que simplemente evaluamos la función en x igual a 2, donde va x colocamos el 2 y esto me da como resultado 4.8. Valuando en 0 me queda 0.2 por 0 al cuadrado, que es 0, más 2 por 0, que es 0. Entonces f de 0 es igual a 0, por lo que nuestra razón de cambio sería el incremento de y, que es 4.8 menos 0, entre el incremento de x, que es 2 menos 0, y esto me queda 2.4 toneladas. Pero bueno, tenemos una pregunta adicional. ¿Cuál es la liberación de cambio instantánea de toneladas de sustancia química? Exactamente 8 horas después. Para determinar este valor tenemos que calcular la razón de cambio promedio para intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Estos intervalos deben iniciar en el tiempo que deseamos analizar. Así, para un tiempo de 8 horas vamos a ver qué se ha liberado. Tenemos que, evaluando en 8 horas, se han liberado 28.8 toneladas. Para un tiempo de 9 horas, evaluando en 9, sería 34.2 toneladas. Y la razón de cambio para estos valores sería 34.2 menos 28.8, que me da 5.4, entre 9 menos 8, que es 1, simplemente serían 5.4 toneladas. De igual manera, calculemos las toneladas promedio de liberación de sustancias químicas que benefician a la atmósfera en intervalos de tiempo cada vez más pequeños y que inician en un tiempo igual a 8 horas. Por ejemplo, de 8 a 8.5 horas, sabemos que en
8 horas fue 28.8 toneladas y para 8.5 es 31.45. Y calculando la razón de cambio promedio para estos valores me da 5.3 toneladas. Pero hagamos los intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Ahora de 8 a 8.1 horas. Tenemos que para 8.1 horas esto vale 29.342 y haciendo la razón de cambio promedio me quedaría 5.42 toneladas. Hagámoslo más pequeño, de 8 a 8.01 horas y aquí me quedaría 5.2 toneladas. Aquí tú puedes ir viendo las cuentitas cómo se van realizando y de 8 a 8.001 horas. Entonces tenemos esto y me quedaría igual 5.2. Es decir, si voy haciendo cada vez más pequeño mi intervalo, de todas maneras me va a seguir quedando 5.2 toneladas. Entonces, analizando el proceso de cálculo y los resultados que se van obteniendo, y si tomáramos intervalos de tiempo demasiado pequeños, concluimos que este incremento de Y entre el incremento de X tiende o está muy pero muy cerca del valor de 5.2 toneladas. Y podremos tomar ese valor como la liberación instantánea, con lo cual vamos a contestar la pregunta inicial. Veamos qué hicimos. Si vemos, esta es la gráfica de liberación en que se va a convertir la recta tangente. Entonces, cuando hacemos este incremento de delta tan chiquitito como queramos, resulta que la pendiente de la recta secante se convierta en la pendiente de la recta tangente. Pero también lo que hacemos es que este incremento tiene que ser tan chiquitito, pero no puede ser 0, porque si es 0, entonces esta cosa de aquí se nos indefine. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x menos f de x entre el incremento de x. Y bueno, ¿qué creen? Esto es la derivada. La derivada es la razón de cambio instantánea, es la pendiente de la recta tangente en un punto dado x0 y es el límite cuando este incremento tiende a 0 de la pendiente, es decir, f de x más el incremento de x menos f de x entre el incremento de x. Y bueno, no te olvides, la derivada tiene 3. La razón de cambio instantánea, el límite, aquí le puse h porque también ese incremento de x se suele llamar h, de f de x más h menos f de x entre h, y la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera. Y bueno, no puedo más, espero que me hayas entendido, nos vemos en la próxima. Adiós.